¿Lo espiritual es sobrenatural? Cuando Dios crea al ser humano, lo que hace es crearlo dentro de un tiempo, de un espacio en el que nosotros nos desenvolvemos. Crea lo natural, lo que entendemos por cosas naturales o por la naturaleza. Y también crea una serie de leyes, física, química, como queramos llamarla, en el que nosotros nos ajustamos y nos desenvolvemos, que vamos conociendo, aunque no las desarrollemos en fórmulas y cosas de esas, no las conozcamos de ese sentido, pero sí sabemos desenvolvernos y aprendemos a desenvolvernos en medio de ellas. Ese es el ambiente natural que es bueno y que es sano, y que es sano respetarlo para saber vivir en medio de ello. De hecho, de alguna forma, cuando la Biblia se habla de que aprendamos a convivir, a dominar, a sojuzgar la tierra, está implícito el saber vivir en ese ambiente, en ese entorno natural. Sin embargo, no es el único entorno en el que se nos crea. Hay una realidad espiritual también, eh, que todos la percibimos, todos entendemos que hay algo más que lo natural, que nuestro ser interior aspira a algo más. De hecho, crean o no crean en Dios, hay un montón de iniciativas y de pensamientos que trata de desarrollar lo espiritual dentro de un marco religioso o fuera de un marco religioso, pero se entiende de que hay un entorno espiritual en el ser humano. Eh, si se leen los salmistas en la Biblia, hay un clamor por una realidad espiritual. Concretamente por un Dios que domina su vida, en la que pueden confiar su vida, en la que derraman sus sentimientos, su situación, sus problemas, sus dificultades, sus alegrías, su admiración. Toda esa realidad se derrama, y se ven los salmos como así lo expresan, ¿no? Esa es la realidad espiritual que podemos, que si, que si pensamos que no es natural, entonces es algo sobrenatural. Bueno, pues podríamos llamarlo así. Yo prefiero pensar que esa realidad espiritual también es natural, en un sentido amplio de la palabra natural. No es física, no se podrá probablemente encontrar algún aparato que la consiga medir, eh, pero no es sobrenatural en el sentido de que está fuera de nosotros mismos, es parte de nuestra naturaleza humana, y por lo tanto creo que la espiritualidad es algo también natural. ¿Qué diferencia hay entre lo natural y lo espiritual? Si, insisto, ¿no? Si comprendemos lo sobrenatural como algo que está más allá eh, de las cosas que podemos tocar o percibir con instrumentos de medida científicos, eh, podríamos pensar que lo espiritual es sobrenatural. Pero yo prefiero tenerlo como algo natural, porque es parte de nosotros como ser humano. En la medida en la que nos relacionamos con Dios, eso se convierte en una parte natural de nuestra vida, y es algo habitual y cotidiano. No son puramente momentos de éxtasis, por momentos en el que salimos de nuestra mente y nos vamos hacia otro lugar, ni mucho menos. Es simplemente incorporar e ir descubriendo cómo es nuestra vida espiritual y cómo es la vida en Dios, cómo es relacionarte con Dios, y todo eso se convierte en lo espiritual y algo natural. De hecho, lo que puede pasar es que si entendemos o asumimos el concepto de que todo lo espiritual es sobrenatural, se puede convertir en algo inaccesible, en algo lejano, algo en el que nos tenemos que esforzar por alcanzar, y se convierte en algo imposible. Aunque es cierto que de alguna forma Dios es inaccesible por quién es Él, estamos muy lejos de Él por quién es Él y por quiénes somos nosotros. Sin embargo, es Dios el que ha hecho el esfuerzo de hacerse accesible a nosotros. Es Dios el que, y tanto que se hizo accesible, que se hizo un hombre como nosotros. Y, y tras la muerte y resurrección de Jesús, la Biblia nos habla de que el Espíritu
su espíritu, que es, para no meternos ahora en explicar toda esa realidad, pero su espíritu se ha hecho accesible a toda aquella persona que quiera confiar en Él, que quiera vivir para Dios y para Cristo, puede tener esa accesibilidad a través del Espíritu Santo. Y es algo que se convierte en cotidiano, en habitual y en natural, en un sentido amplio, aunque no sea una realidad física. Es nuestra realidad espiritual, desarrollada, explotada, enriquecida por el trabajo de Dios y por la presencia de Dios. ¿Qué conexión hay entre lo espiritual y el mundo físico? En varios textos de la Biblia se refleja esa conexión entre el mundo espiritual y el mundo físico, entre esa realidad espiritual. Por ejemplo, se habla de Dios como acercándose, escuchando o alejándose, porque el hombre se vuelve rebelde. En otros pasajes se habla de que el cielo se abre o que las ventanas del cielo se abren. En algunos pasajes se habla de puertas, que son evidentemente formas de expresar esa conexión o ese alejamiento entre Dios y los hombres. En algún pasaje se habla de sueños con ángeles subiendo y bajando del cielo en una escalera, que son formas de expresar ese hecho de que estoy hablando. Evidentemente el acercamiento más patente es cuando Jesús o Dios se hace hombre en la persona de Jesús. Es cierto que aún queda, y la Biblia habla de un acercamiento aún mayor, aún más pleno, en el que la vida humana tal y como la conocemos ahora termina otro ciclo, se acaba un ciclo, y hay una realidad aún más plena de aquellos que han creído y han querido confiar y poner su fe en Jesús, en Dios, y entonces tras su muerte también hay una resurrección y una vida aún mejor en la presencia del mismo Dios. ¿Y qué pasa con las cosas que llamamos milagros? Es cierto que ya no solo los relatos que tenemos, sino puede suceder hoy en día, en momentos Dios rompe esa ley natural. Lo más normal es que aprendamos a convivir con esas leyes naturales y así sea a lo largo del tiempo, ¿no? Y a veces Dios rompe esas leyes y suceden cosas buenas para nosotros, porque Él interviene para nosotros. Sin embargo, esa no es la búsqueda a la que se tiene que dedicar el hombre. La búsqueda y lo primordial en esto de lo espiritual y lo natural es la relación que podemos establecer con Dios y es el convivir con esa realidad espiritual nuestra. En esa búsqueda y en esa relación siguen sucediendo cosas que no son visibles, como ruptura de leyes de naturaleza, alguna sanidad y cosas de esas, pero que siguen teniendo algo de no natural o de no físico, por así decirlo, ¿no? Porque la persona que se relaciona con Dios experimenta cómo Dios le habla, cómo Dios le guía, cómo suceden cosas a su alrededor en el que sabe que es Dios interviniendo.